Historia nocturna. Esta historia está en mi familia desde hace muchos años. Pero cuando digo muchos, me refiero que al que se la escuché por primera vez fue a mi abuelo, quien decía que fue algo que le pasó a su papá. El relato ocurre más o menos a principios de la segunda década del siglo pasado. Mi bisabuelo era un campesino que tenía sus tierras en una veredita en la Sierra Nevada. Se llamaba Adriano, llamémoslo por su nombre. Vivía en ese entonces con la que fuera su primera mujer, una joven hija de un comerciante de Curazao que él conoció en Riohacha mientras compraba unos animales para criar. La misma que tiempo después desapareció de su vida para siempre junto con el que fuese su primer hijo. La historia comienza con él sentado en la esquina de un granero, cuando vio a la muchacha cruzar la calle y que luego entró a un almacén en donde casualmente trabajaba uno de sus compinches, a quien le pidió razones de la joven. Fue allí donde se enteró que era una pretensión inalcanzable. Él, un simple sembrador de yuca y criador de aves de corral, no tenía oportunidad alguna con la hija del dueño de varios almacenes repletos de mercancía traídas de otros países. Aún así, quiso probar su destino, y cuando tuvo la ocasión perfecta, dejó caer su sombrero delante de ella. Un antiguo y olvidado truco de coquetería que permitía al hombre hacerse una idea del nivel de correspondencia que podía tener ante una posible pretensión romántica. Para su sorpresa, el gesto de Isadora, la joven, fue una muestra de cariño inesperado. El corazón de Adriano quedó en silencio por varios segundos y de su boca solo alcanzó a liberarse una sonrisa torpe y avergonzada. Adriano decía que él tenía un ángel, un no sé qué en su ser que le permitía caer en gracia. No importa si conocido o recién enterado de su existencia, él lograba convencer al que fuese de que él merecía cualquier favor que pidiese. Aún así consideraba que el impulso de Isadora de irse con él era algo irracional. La pretendía, eso era cierto. Por más de 3 meses estuvo en Riohacha, motivado por un deseo más fuerte que él de buscarla. Su intención en un principio era quedarse máximo una semana mientras encontraba una pareja de aves de cría que solo llegaban a ese puerto desde las islas de Trinidad. Un tipo de gallina que escaseaba en la región, por lo que su carne era apetecida, al punto que su precio daba para formar un buen capital de trabajo. Eran casi imposibles de conseguir, no era fácil traerlas en esos barcos, pues la mayoría no resistía a las condiciones del viaje. Sobre todo el macho, que ante el mínimo cambio de temperatura moría infartado. Pero Adriano ya había estudiado todas las condiciones y tenía todo meticulosamente planeado para poder al menos en un año tener las suficientes aves para montar una granja en su parcela. Pero el plan inicial cambió cuando la mirada de Isadora se atravesó esa mañana. Lo que sería una estancia de una semana se convirtió en meses. Le impacientaba la idea de irse y más nunca volver a verla. Sabía que ella iba y venía de su tierra, pero durante esos viajes cualquier cosa podía pasar. Una enfermedad, un pretendiente, un naufragio. El amor lo pone a uno a adivinar el peor de los destinos, pensaba. Pero también creía, de la forma más sincera y realista, que no tenía cómo hacer feliz a una mujer como ella. Por más que le correspondiera, y quizá este fue el dilema que más alargó su decisión de marcharse, porque Isadora desde el primer momento atendió sus gestos con un agrado desbordado que lo hacía delirar. La esperaba todas las mañanas, o más bien la alcanzaba en el camino, que ella, desde que lo empezó a frecuentar, recorría a pie para hacerlo con él. Unos 15 minutos desde la casa en donde se quedaba hasta el granero cerca del mercado. En lo que él le cantaba versos, ella le hablaba de su vida, de lo extraña que era la relación con su padre, que era la única de 7 hermanas a la que él no dejaba quedarse sola en Curazao y que a donde éste fuese la llevaba con él. Soy su amuleto, le decía, pero me siento más bien como una prisionera. Ojalá pudiera escaparme. Pero yo veo que eres más libre que cualquier muchacha de aquí de esta ciudad, le decía Adriano. Sí, mi padre sabe que por ser él quien es, ningún hombre va a pretenderme.
Por eso no están sus ojos siempre encima mío cuando llegamos aquí. Porque la gente sabe cómo trabaja él y cuáles son realmente sus secretos. Sus trabajadores lo han visto, cómo en el almacén central hace esos pagamentos cada mañana, cómo se transforma en otra cosa, una bestia aterradora que habla otras lenguas y tiene ojos de perro rabioso. Sabe que nadie se va a acercar a mí porque él haría pedazos a cualquiera que intente quitarle a su amuleto. Entonces, ¿por qué permite que yo esté cerca?, le preguntaba Adriano. No lo sé, tienes algo que no descifro, pero me alegra poder verte así sea por pocos minutos cada día. ¿Y te irías conmigo?, le preguntaba Adriano con más miedo que emoción, sabiendo que cualquier respuesta que ella le diera le quitaría el sueño. Llevo esperando esa pregunta desde el primer día, Adriano, dijo ella. Llevo esperando que tu mano me sujete del brazo y me haga correr lejos, pero no quiero que vivas algo que te haga perder esa alegría que irradia tus ojos. No quiero que sufras por mi cuenta, no quiero que mi padre te haga daño. Vivo en un lugar casi desconocido, le decía él. Incluso para los que viven a pocos minutos, una vereda poco poblada en donde hasta hace unos 5 años no había una sola casa. Y hoy, si hay 3 familias a 5 minutos de mi rancho, ya es mucha gente. No te prometo las comodidades que tienes seguramente con tu familia. No tengo ni un solo almacén, pero trabajo. Conozco la tierra, sé cultivarla, sé criar animales. Mis manos son útiles y mientras tenga vida, seré compañía, cuidado y amor. Tenlo por seguro. Adriano mismo sentía extrañeza en sus palabras. Aunque era bueno para ellos, sentía que lo que decía nunca hubiese sido capaz de decírselo a otra persona. Estaba lleno de una incomprensible valentía, como si fuese capaz en realidad de cualquier cosa. Pero el destino ya parecía trazado. Clímaco era el nombre de aquel comerciante. Hacía viajes mensuales a diferentes islas y regresaba con todo tipo de granos y variedades de telas que no se conseguían en la provincia. Tenía asiento en Riohacha, Santa Marta, Cartagena y Mompox. Era un viejo jugado para los negocios, pero lo que más se comentaba de él eran sus secretos. Que no eran tan ocultos, pues siempre que podía presumía lo que según su propia palabra era el origen de su suerte. Lo primero eran sus oraciones. 3 estampas que guardaba en su bolsillo izquierdo, en donde estaban escritas las plegarias a las 3 potencias, y un rezo en latín del cual solo decía 3 líneas en público, porque según este le hacía perder total control sobre sus facultades mentales. Por ello, solo lo usaba cuando se encontraba en peligro de muerte. Algunos trabajadores decían que el viejo tenía debajo de su escritorio un frasco enorme de vidrio en donde tenía cabezas de personas diminutas, que eran unas 5 cabezas del tamaño de una manzana. Estas todo el tiempo subían y bajaban en un líquido rojizo y brillante en el que estaban sumergidas, y que además, cuando el viejo se enojaba, estas parecían reírse de él. Pero había algo que no muchos habían visto: un cuarto en el fondo de su almacén más grande, que en la puerta tenía dibujado en lápiz blanco un esqueleto crucificado boca abajo. Él entraba ahí cada madrugada y se escuchaban gritos, súplicas, rezos y latigazos. Luego salía con su sonrisa de siempre, acomodándose el bigote listo para otra jornada. Así cada día. El día en que Isadora se escapó, él mismo salió en su caballo a buscarla. Ellos no se fueron enseguida de Riohacha, sino que se quedaron una semana en un rancho a las afueras, esperando que el revuelo se calmara y poderse ir con mayor tranquilidad. No saben cómo, pero hasta allá llegó el viejo una madrugada en su caballo. Estaba totalmente irreconocible, transformado. Ellos estaban escondidos a varios metros del rancho. Siempre dormían en ese lugar, cerca de una enramada en donde podían ver quién pasaba por el camino. El rancho lo usaban muy pocas veces. Era más bien como un señuelo para despistar. Nadie sabía que ellos estaban ahí, excepto un amigo, que fue quien les prestó ese lugar. Este lo hizo confiado de que nada le pasaría a él, pues se iba ese mismo día por varios meses para Cartagena a trabajar en un muelle. Pero esa madrugada en que el viejo llegó, 2 hombres más aparecieron detrás de él y uno de ellos traía amarrado al amigo de Adriano. Lo soltaron ahí enfrente del rancho y antes de que pudiera correr se desangró por la boca, como si algo se lo hubiese comido desde adentro. «No los van a encontrar», fue lo único que alcanzó a gritar.
Por alguna razón, el viejo sabía que Isadora estaba ahí, pero por alguna otra más extraña razón, no se metía a sacarla a la fuerza. Esa explicación la encontró Adriano tiempo después, cuando subiendo la sierra a medianoche, una sombra errante descendió delante de ellos. Un errante es un muerto que debe favores a alguien con mucho poder. El viejo Clímaco tenía muchos de estos y los gastaba en diversas tareas. Una de ellas era para mandar mensajes y amenazas. Pero como los muertos no pueden hablar, tienen que hacerse entender de otras formas. Isadora, que sabía cómo funcionaba esto, le dijo a Adriano que si querían seguir, ella tenía que permanecer todo el camino con los ojos cerrados, pues es por la vista que ocurren las posesiones. Y en el caso de un errante, la única forma de sacarlo de un cuerpo es siendo desatado por la persona a la que le debe el favor. El plan de Clímaco era claro: causarle sufrimiento a Isadora al punto en que ella regresara rogando por ser liberada de esa posesión. Y era ahí donde estaba la explicación. Clímaco no podía arrastrar a Isadora consigo a la fuerza. Ella tenía que ir donde él por su voluntad. Así funcionaba el pacto que había entre él y la entidad que le permitió tener una hija con la mujer que le entregó los secretos que él poseía. Era una veladora de muertos, así le decían cuando la conoció en un muelle en Guatemala por donde se contrabandeaba licor. Estaba casi desnuda, con la cabeza rapada, tirada en un callejón en medio de la basura con 3 velas encendidas enfrente de un pequeño altar en donde tenía un muñeco con el nombre de una persona. Clímaco era joven, trabajaba para un comerciante que lo explotaba y maltrataba a razón de una deuda que heredó de su papá. Cuando vio a esa mujer, algo dentro de él se estremeció y sus pesadillas a bordo de aquel barco se hicieron reveladoras. Ella lo había mandado a buscar con un errante y él lo comprendió todo en ese momento. A la mañana siguiente logró negociar por su cuenta un encargo para dirigir una ruta de una embarcación pequeña que iba a llevar tabaco de forma ilegal hasta California. De ahí en adelante su reputación fue en ascenso y a la vuelta de 5 años tenía sus propias naves, rutas y almacenes. Fue con los años en que otro problema se presentó ante él. La mujer que le había otorgado los favores a cambio de una mejor vida y protección no tenía mucho tiempo. Estaba siendo consumida por una enfermedad en la sangre causada por sus prácticas. Si ella moría, los favores se iban y la riqueza de Clímaco se vendría abajo. La única forma de mantener todo es que ella tuviera un hijo. Pero a ese punto todos sus órganos estaban en deterioro y un embarazo era imposible. Aún así, encontraron la forma. Un ritual aprendido en las montañas de Sorte en el que una entidad descendía al cuerpo de una mujer hasta transfigurarse y restaurar por determinado tiempo todo lo que había dañado en ese cuerpo. Fue así como esa mujer quedó embarazada. 7 meses después nació Isadora, una niña sin la más mínima posibilidad de vida. No tenía del todo desarrollados sus órganos, cabía completa en la palma de la mano de Clímaco. Su piel era translúcida y parecía que a ratos dejaba de respirar por largos periodos. Pero aún así, Isadora creció como una de las 7 hijas del comerciante, en un hogar lleno de todo tipo de comodidades, con una madre amorosa que la acogió, mientras la otra mujer, su verdadera madre, moría a causa de fuertes hemorragias en una casucha vieja en Venezuela. Ya Clímaco no la necesitaba. Aquella noche en que el errante se les atravesó en el camino, Isadora entendió por primera vez cuál era el motivo de la tristeza que la acompañaba. Los muertos ciertamente no pueden hablar, pero pueden trasladar risas, aromas, sonidos desde lugares lejanos, como un eco apenas reconocible para que el otro entienda que está siendo observado. Isadora sabía la verdad de su origen. Clímaco no tuvo reparo en contárselo cuando le explicó por qué ella era la única que estaba obligada a viajar siempre con él. Cuando ella le preguntó cómo era su madre, este simplemente le entregó una bata vieja. Esto era de ella, le dijo. Un trapo que tenía un olor particular como a limoncillo, romero y tabaco. El mismo que sintió cuando el errante hizo revolver los matorrales y reflejó su sombra en el camino.
Recordó aquel comentario de Clímaco cuando en un momento de rabia le dijo que ella de todas formas, aunque muriera, nunca iba a descansar de él, porque así como su mamá, ella le debía muchos favores. Caminaron por 7 días sin descanso, evitando los caminos demarcados, buscando la manera de descender del otro lado de la sierra, lejos de los matones que había mandado Clímaco. Isadora con los ojos vendados y Adriano encomendándose a todos los santos que conocía, pues un errante cada vez más fuerte aparecía todas las noches en donde estuvieran. A veces era solo una sombra, pero había noches en que se manifestaba como gritos lejanos que espantaban a los pájaros o como animales llenos de rabia que los atacaban. Parecía una travesía imposible. Aún así, lograron atravesar la montaña y una mañana en que el sol salió a sus espaldas, Adriano vio frente a sí el mar de Santa Marta a lo lejos. Supo entonces que estaba a pocos días de su destino, pero no podía simplemente llegar, porque Clímaco no dejaría de acecharlos. Adriano tenía un amigo ahí cerca del lugar en el que estaban. Se llamaba Gaspar, un tipo extraño que hablaba con los árboles, que conocía la sierra de palmo a palmo y que lidiaba muy bien con asuntos espirituales. Vivía a pocos kilómetros de allí, cerca de un cafetal, llegando a Río Piedra. Cuando Gaspar los vio llegar, enseguida supo que algo más venía con ellos. Así que los hizo bañarse con guarumo y les dio de tomar una contra de alacrán. Eso dizque para esconderlos. Duraron en esa casa 5 días mientras recobraban fuerzas para seguir el camino. Pero durante esos días los errantes no dejaban de llegar. Aunque no pasaban de los cafetales, había algo en esa casa que no los dejaba avanzar. Algo más fuerte que ellos. Se veían las sombras desde que caían las 5 de la tarde corriendo de un lado a otro, pisando las hojas secas, espantando a los pájaros, lanzando gritos. El errante que más pudo acercarse una noche fue una mujer. Tenía un aspecto diferente a cualquier otro espíritu. Su presencia era casi parecida a la del descenso de una de las potencias, como una de las manifestaciones prohibidas de la hechicería. Pero solo llegó hasta el patio, en donde se quedó de pie inmóvil observando a Gaspar, que desde la ventana analizaba la situación con tranquilidad. Él era un protegido de una secta de adoración a una entidad que resguardaban entre 7 hombres en distintos puntos. Tenía el poder de conceder favores y de combatir otro tipo de espíritus. Era casi una potestad sacerdotal en su orden. Adriano e Isadora ya estaban dormidos en ese momento en que apareció aquel errante. Gaspar se había quedado preparando unas aseguranzas para que ellos siguieran el camino, pero fue justo cuando iba a encender el tabaco que un soplo de alguien más le apagó el fósforo que había acabado de encender. El errante había traspasado el límite. Ya no lo veía, pero estaba ahí. Lo sentía en el olor a carne quemada que arrastraba el viento. Era más peligroso de lo que parecía. Aún así Gaspar permanecía inmutable y quiso prender otro fósforo, quitándole importancia a aquella manifestación. Pero casi que de inmediato una sonrisa macabra se reveló delante de él y con ella una figura de una mujer sombría y de aspecto demoníaco. Era la mitad del tamaño de él, pero su presencia era imponente. Gaspar casi no podía respirar, pero aún así no se asustó, sino que empezó a hablar en voz alta. «Puedes mandar a la misma muerte», dijo Gaspar sin dirigirse a ella, sino a Clímaco. «Aquí no tienes nada que hacer, ave del infierno. Aquí no tenés potestad, porque otro, con más poder que tú, me ha concedido todos los favores. Aquí le rezo, aquí me cuida, y delante de su altar puedo cortar la garganta a quien sea que se revele como mi enemigo». La mujer solo musitó una sonrisa como un viento pausado. Gaspar encendió su tabaco al tiempo que sacó la machetilla del pretil. Pero ella no avanzó hacia él, sino que dio 2 pasos hacia atrás y su silueta se desvaneció entre la sombra de la noche. «El errante no los molestará por unos días», le dijo Gaspar a Adriano. «Le puse una atadura de sangre, pero no va a durar. Es un problema grande, porque es casi como una extensión de Clímaco. Pocos brujos pueden alcanzar tal grado de poder. Así que no se les haga extraño que en cualquier momento, de alguna forma, los encuentre. Está empeñado en recuperar a Isadora y va a causar el daño que sea necesario. Tienen 2 opciones.
estar huyendo todo el tiempo o combatir fuego con fuego. La segunda opción implicaba pedirle un favor a una entidad del mismo rango que la manifestación a la que Clímaco le hacía los trabajos, cosa que Adriano quería evitar. Pero a ese punto los caminos no eran muchos. La tarea era simple. Gaspar le entregó un envuelto con un talego que adentro tenía una réplica de piedra de su patrono. Gaspar logró armar el vínculo con la sangre de Adriano y lo había convertido en su aprendiz. Era pequeño pero pesaba. Mientras Adriano lo llevara consigo, tenía que recitar todas las mañanas la oración del humillado. Así se llamaba, una que inicia diciendo: guardián de lo incomprensible, ante a ti el humillado inclina su espíritu quebrado. Tú que dominas lo velado y navegas entre los confines de lo inefable, arranca de mis hombros el peso invisible de la desdicha, concede a mis pasos errantes la sombra de tu protección y que los silencios más oscuros susurren mi nombre bajo tu manto. Fue así como pudieron llegar sin ningún otro problema al rancho que ya los esperaba. Por casi un año, Adriano creyó estar a salvo, pero el destino tiene sus caprichos y los da a entender de la peor forma. Los dos habían estado viviendo con tranquilidad en aquella casa perdida en medio de la sierra de la que tanto habló Adriano a Isadora. Mientras ella se acostumbraba a su nueva vida, él cumplía con la tarea indicada por Gaspar. Le rezaba al patrono escondido en el talego cada mañana. Sin falta, siempre lo tenía cerca. Ese era el compromiso. Incluso cuando bajaba a buscar algunas provisiones, lo llevaba a cuestas y por el camino iba repitiendo aquella oración para que todo peligro se alejara de él y de Isadora. Fue una de esas mañanas en que estaba listando su mula para bajar, en que Isadora al despedirse le dijo que trajera también algo para celebrar porque estaba embarazada. La felicidad de Adriano fue tal que una vez estuvo abajo en el pueblo, dejó la mula en una plaza y se puso a tomar en una cantina. Ahí duró toda la noche, hasta caer inconsciente de la borrachera. Cuando despertó, agarró el talego, se lo echó a la espalda, compró lo que iba a comprar y emprendió el camino de regreso. Cuenta que a mitad del camino sintió un dolor extraño en el pecho. Un presentimiento sacudió su corazón de una forma inquietante. Pensaba en Isadora, algo le decía que ésta estaba en peligro. Así que empezó a repetir la oración, pero esta, en lugar de tranquilizarlo, lo inquietaba más. Preocupado por esa sensación, quiso azuzar a la mula para que apretara el paso, pero esta, como poseída, tiró la carga al suelo, se paró en sus patas traseras y empezó a reírse de él como si fuera una persona. Impresionado, Adriano se echó hacia atrás, aferrado al talego. Fue cuando se dio cuenta que lo que estaba en su interior tenía otra forma, una que desconocía. No era la figura que le había dado Gaspar, sino dos simples piedras. Había estado todo este tiempo desprotegido, rezando en vano. Aún así, logró subir hasta el rancho. Llegó tarde en la noche, malherido porque la mula antes de escaparse lo embistió y luego lo pisoteó. Llegó gritando, buscando a Isadora, pensando que no la encontraría, pero para su sorpresa, ella estaba ahí esperándolo en la puerta de la casa, solo que su semblante era otro. Tan distinta que supo de inmediato que no era ella, sino otra cosa que ahora ocupaba su cuerpo. Sus ojos estaban enormes, las venas se le marcaban en la frente como raíces ennegrecidas, sus pies y manos se veían gigantes como si fueran los de un hombre. Cuando ella lo vio, tirado en el suelo y casi que agonizando, se echó a reír con una fuerte carcajada al tiempo que su rostro se iba pareciendo al de Clímaco. Lo dejó ahí, arrastrándose, y se fue sin prisa, perdiéndose en el camino. Esa fue la última vez que Adriano vio a Isadora, o por lo menos a la que él conocía. Quiso acercarse a la fuerza, pero ella hizo que lo golpearan hasta casi matarlo. Duró preso 5 años, hasta que una noche, en medio de un motín, pudo escaparse. Dice que ella sí tuvo un hijo, que de hecho le pareció encontrárselo una tarde en Riohacha. Un muchacho muy parecido a él, de unos 15 años, que era el que en ese momento acompañaba al viejo Clímaco a todas partes. Mantener arriba este proyecto ha sido un reto satisfactorio, en el que se gastan horas de revisión de las historias que nos llegan, lecturas, reescritura, grabación, edición. Lamentablemente los programas de monetización que sostenían este canal han cambiado. Es por eso que recurro a ustedes para seguir adelante contando las historias.
Apoyarnos es simple, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para llegar a muchas más personas. Si está dentro de tus posibilidades, en la descripción estaré dejando unos enlaces en los que pueden hacer sus donaciones. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Historias Nocturnas. Nos vemos pronto con más contenido.